Bienvenidos a todos a una nueva edición de TR Entrevistas. Mi nombre es Florencia Candia y el día de hoy vamos a estar hablando con la doctora Cecilia Danesi. Ella es profesora, investigadora y speaker en Inteligencia Artificial, Género y Derecho. Los invitamos a que se queden en esta entrevista hasta el final. Bueno, bienvenida Cecilia. Muchas gracias, Flor. Un placer estar acá con vos y con toda la audiencia. Así que muy contenta. El placer es nuestro. ¿Nos podrías contar cómo funciona la inteligencia artificial en el procesamiento de los datos? Bueno, menuda pregunta, como se dice. Bueno, te cuento. La IA básicamente se alimenta, se nutre, vive de los datos. O sea, no tenemos IA sin datos. Es por eso que escuchamos tanto en ese documental de Netflix tan famoso, Nada es privado, que la IA es el petróleo de nuestra era. ¿Cómo utiliza la IA estos datos? Bueno, la IA aprende de los datos. Toma patrones de esos datos, aprende, ¿sí? Crea las reglas y en base a eso es una predicción. Por eso es que si no tenemos datos, no tenemos inteligencia artificial y de ahí es que el primer debate donde empezamos a hablar de IA desde el impacto jurídico son precisamente los datos, ¿no? Porque el problema es que necesitamos los datos para entrenar los sistemas inteligentes, por un lado, pero por el otro lado tenemos que respetar la normativa en materia de protección de datos personales, ¿sí? Que obviamente que cada país tiene su regulación específica, pero por el otro lado, por ejemplo, acá en la Unión Europea tenemos el GDPR, que es un reglamento que se aplica en toda la Unión, que es la norma más protectiva y rigurosa en materia de protección de datos personales, que todos los desarrolladores de IA tienen que respetarla a los fines de utilizar esos datos. Y te agrego una cosita más, que entre las muchas cosas que establece este reglamento, se establece que los sistemas que realicen tratamiento automatizado de datos tienen que realizar evaluaciones de impacto, ¿sí? Hay una resolución de la agencia española que se encarga de lo que es el tratamiento de datos, que de hecho lo precisa, por ponerles un ejemplo, no aún más, que tienen que este tipo de sistemas realizar lo que son estas evaluaciones de impacto. Así que hay una estrecha relación entre IA y datos y un gran impacto jurídico, indudablemente. Y en esa estrecha relación que comentás, ¿podría llegar a haber algún tipo de conflicto con los derechos humanos? Por ejemplo, ¿podrían llegar a existir algoritmos discriminatorios? Bueno, así como te decía, el tema de los datos es el primer tema del que tenemos que empezar a hablar, precisamente porque para empezar a hablar de IA necesitamos datos, nada más que por esto. Pero el segundo, y no por ello, que porque está en segundo menos importante, eso sin dudas, es el tema del impacto de la IA en los derechos humanos. No tenemos que hablar de algoritmos discriminatorios, porque hablar de algoritmos discriminatorios es como hablar de esta colita de pelo que tengo acá, discriminatoria. Es decir, el algoritmo, la colita del pelo, una botella de agua, es una creación humana y por tanto en sí no es discriminatoria. El problema es que cuando nosotros creamos algo, los humanos creamos algo, le incorporamos nuestros sesgos. En determinados artefactos o creaciones que hacemos no pasa nada porque no aprenden esos sesgos. Pero en materia de inteligencia artificial sí pasa. ¿Por qué? Porque los sesgos que nosotros le incorporamos a los algoritmos se trasladan en las respuestas que esos algoritmos dan. Y esto lo vemos desde distintas, vamos a decir, en distintas etapas del proceso de la creación de la IA. En primer lugar, como te hablaba recién, los datos. Si nosotros tenemos datos sesgados, ¿sí? Datos no representativos, datos no fiables, la IA, los algoritmos aprenden de esos datos, entonces la respuesta va a ser sesgada. Entonces, uno, los datos. Y dos, y acá estoy sintetizando mucho, pero bueno, para ser breve acá y para ir al foco, el segundo problema es la diversidad en los equipos que desarrollan inteligencia artificial. Generalmente, por ejemplo, hay muy poca representatividad de las mujeres, de distintos grupos religiosos, etnias, razas, etc. Entonces, este grupo tan homogéneo no detecta estos sesgos, ni siquiera los ve, porque obviamente que todos comparten la misma visión y la misma mirada. Entonces, cuando estos algoritmos, cuando estos sistemas empiezan a dar respuestas sesgadas, no se advierte
y se deja estar, digamos, y el algoritmo sigue con esas respuestas sesgadas, ¿no? Un punto acá muy importante es que los sistemas de IA, y esto está en la mayoría de los principios directrices, principios éticos internacionales en materia de IA, es que la supervisión de estos sistemas de IA tiene que ser desde el diseño, es decir, desde que se empieza a concebir la IA hasta que muere. Es decir, todo el ciclo de vida se tienen que supervisar los sesgos, ¿no? Y para ello necesitamos equipos diversos. Así que bueno, no es que tenemos algoritmos discriminatorios, sino que nosotros le incorporamos nuestra discriminación y nuestros sesgos a los algoritmos. Perfecto. Y más allá de esta necesidad de que haya grupos heterogéneos al momento de todo el procedimiento, todo el proceso de la inteligencia artificial, ¿quién y cómo debería combatir estos sesgos? Yo creo que por empezar, así, y ya que estamos hablando ahora en un ambiente un poco jurídico, ¿no? Que esto va destinado a abogados y abogadas, te diría que primero es una legislación. Y para ir a algo no micro la legislación, sino macro, es que necesitamos planes estratégicos nacionales de los países en materia de inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial sea una política pública. Y de ahí concebir una legislación precisamente que haga foco, hincapié en los sesgos. Por ejemplo, ¿no? A través de políticas públicas o de legislación que mire en torno a estos sesgos, por ejemplo, con la creación o el deber de realizar evaluaciones de impacto o establecer multas en caso de que se pongan en práctica sistemas sesgados, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, además de, vamos a decir, lo formal de la legislación, etcétera, también te diría un poco que cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas, debemos informarnos y para eso es muy importante concientizar acerca de todos estos temas que estamos hablando, para que cada uno de nosotros haga las veces de policía, ¿no? De supervisor de la IA, sea consciente que la IA marca nuestro destino, nuestras elecciones, nuestros gustos, nos orienta en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer, nos dice qué ver, qué escuchar, qué no ver y qué no escuchar. Entonces, ser conscientes de esto y estar a algún lado, como en algún punto, como atentos a esta situación, advertirla y señalarla, ¿no? No dejarnos influenciar, creo que es la clave. Y después, yendo un poco más al lado de las neurociencias, ¿cuáles son los puntos de encuentro entre el derecho y la neurociencia en sí? Bueno, el punto, digamos, de encuentro es que la neurociencia no es vamos a decir en criollo, hablando en criollo, es el estudio del cerebro humano, ¿no? Acá se me viene a la cabeza ni más ni menos que Manes con sus explicaciones súper claras al respecto. Él, de hecho, hay una entrevista que le hicieron a él en el programa Perros de la Calle que está en Spotify, que habla de estos temas. Se las recomiendo, que es súper interesante. Entonces tenemos la neurociencia que habla, ¿no? del cerebro, del comportamiento, todo esto, y la IA, que como el mismo término indica, es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia, algo que es propio de los hombres, artificial, algo que es todo lo contrario porque es algo artificial, no natural, creado por el hombre, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la IA, que tiene esta conjunción de hombre artificial, y por el otro lado la neurociencia, ¿no? Este estudio del cerebro humano. Y la inteligencia artificial lo que busca, de hecho, de ahí las redes neuronales un poco, es imitar el cerebro humano, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un poco un dilema, un desafío entre las dos de que, bueno, la inteligencia artificial intenta imitar el cerebro, el comportamiento humano, y acá, bueno, esto es para hablar largo y entendido acerca de qué entendemos por inteligencia, qué nos distingue como humanos, el raciocinio, el comportamiento, etcétera. Entonces, bueno, es para un debate muy, muy, muy largo y extenso. Y bueno, hablando de debates, uno de los puntos interesantes sería saber si podría llegar en un futuro a empezar a tomarse decisiones judiciales por medio de algoritmos. Mira, en mi opinión, absolutamente sí, y te diría que en algunos casos es la salvación al estado, quiero usar una palabra que después no me condenen, pero al estado complicado que se encuentra la justicia a nivel general, ¿no? La justicia hoy en día está colapsada, no da abasto, y creo yo que no satisface la demanda de los justiciables, ¿no?
por tiempo, por calidad, etcétera. Obviamente que hay excepciones y todo. Creo que la pandemia terminó de poner en jaque a la justicia, ¿no? En torno a las deudas pendientes que tenía, porque no solo a la justicia, a todos aquellos entes u organismos que no estaban ayornados a la tecnología y al uso de la tecnología y a la información, las tecnologías de la información, bueno, la pandemia los puso como en la vidriera, en el primer plano, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial es una valiosísima herramienta para ayudar a la justicia. Con muy pocos recursos, porque no estamos hablando de inversiones millonarias, impagables ni nada. Obviamente que con formación de equipos, con capacitación, es decir, con todo un proceso, ¿no?, de incorporación correspondiente, pero creo que las virtudes que tiene la IA es justo lo que está necesitando la justicia. Procesamiento de datos, velocidad, y no nos olvidemos que no estamos hablando, como dicen muchos, de jueces robot y que al fin y al cabo va a decidir todo, sino que siempre en última instancia las decisiones que tomen estos algoritmos se pueden revisar por un humano y esto le facilitaría mucho la tarea al humano. Yo te cuento, yo antes de venirme acá a Italia, España, a hacer mi doctorado, trabajé 12 años en la Justicia Nacional en lo civil. Es decir, que cuando hablo con conocimiento de causa, ¿no? Y yo ayudaba haciendo proyectos de sentencia. Y te pongo un ejemplo. La mayoría de las sentencias que nosotros hacíamos eran de accidentes de tránsito, ¿no? Y muchas eran rutinarias. Muchos de los despachos también que hacíamos en el juego eran rutinarios. Imagínate un sistema de IA que pueda hacer predicciones sobre estas sentencias y después nosotros tener que corregirlas y tener más tiempo para ocuparnos en otras sentencias, por ejemplo, las que involucran derechos de menores o personas vulnerables, mala praxis médicas, nulidades de actos jurídicos, que esos sí necesitan más la sensibilidad y la creatividad humana y que a veces no les podemos dedicar al 100% porque estamos ocupados en sacar la cantidad rutinaria y repetitiva de todos los días, ¿no? Entonces, sí, acá la IA tiene un rol fundamental que podría asistir muchísimo, pero como todo, tiene que ser incorporado de la manera correcta, ¿no? Primero un diagnóstico del problema, de dónde lo queremos aplicar, luego de capacitación a todos los agentes, tanto los que están adentro del Poder Judicial como afuera, o sea, todos quienes usarían esta herramienta, una capacitación correcta, tener las redes necesarias, las computadoras, es decir, todo, ¿no? Es un proceso de incorporación. El ejemplo por antonomasia de esto, de cómo se puede, es el IA Lab de la UBA y el desarrollo de Prometea, que Prometea ya se está aplicando en un montón de organismos jurisdiccionales de la Argentina, pero también, por ejemplo, en Colombia está Pretoria, es decir, si se quiere se puede y no con recursos magistrales, ¿no? Pero bueno, creo que sí, podemos pensar en algoritmos que tomen decisiones. ¿Y se está usando algún sistema similar, más allá de Prometea, por ejemplo, en algún otro lugar del mundo? Sí, hay sistemas, bueno, como te decía, Pretoria, y después hay muchos sistemas. Por ejemplo, bueno, Compass en Estados Unidos, que está bastante discutido, pero bueno, eso es otra temática para largo también. Hay sistemas que se utilizan, vamos a decir, como en distintas partes del proceso o en distintos estadios, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas que sirven para hacer, podría ser valoraciones de determinadas etapas del proceso, o también, por ejemplo, también para asistir al abogado en torno a hacer predicciones acerca del resultado de un juicio o le ayudan a trazar la estrategia en un juicio. Por ejemplo, existe Premonition, Watson Legal, bueno, hay diversas. El tema, creo yo, es, ¿no?, ver la necesidad que se tiene en cada caso y aplicar la IA donde verdaderamente la necesitamos y no importar un sistema que por ahí en otros países funciona perfecto y no es lo que necesitamos nosotros y a nosotros no nos funciona bien, ¿no? Perfecto, Cecilia. Y por último, ¿en qué proyectos te encuentras actualmente? Bueno, te cuento, estoy ahora acá en Italia, entre Italia y España, haciendo el doctorado en IA y Derecho del Consumidor. Y bueno, así a grandes rasgos te cuento que estoy dirigiendo una revista que se llama IA, Tecnologías Emergentes y Derecho. Después, por otra parte, con el IA Lab de la UBA lanzamos el posgrado de IA y Derecho, que este es el segundo año
vamos a decir, la segunda cohorte. El año pasado tuvimos más de 120 inscriptos, así que la verdad que nos fue muy bien. Y este año además lanzamos cursos de 30 horas de posgrado, en uno que es el que yo estoy como codirectora. Uno de ellos es el de daños, consumo, consumidor y derecho de seguros, es decir, está bien apuntado al área de derecho privado, pero hay una oferta muy, muy larga, los invito a que los vean. Y bueno, después tengo mi página web, que es ceciliadanesi.com, que ahí, además de ver los cursos, las capacitaciones y las publicaciones, hay toda una parte donde hay todo material vinculado con IA, cursos, después, no sé, TED Talks, artículos, informes internacionales que siempre me piden en Instagram, así información. Bueno, ahí hay toda una parte donde van a encontrar un montón de material si quieren ampliar sobre alguno de los temas que estuvimos hablando hoy. Perfecto, entonces sí, vi el programa, estuve chusmeando el programa del posgrado, pero estoy pensando, la verdad, en anotarme, porque en serio que está muy interesante. Me gusta mucho el derecho penal y quería ver, digamos, cómo se relaciona con eso. Mira, está muy bueno porque primero que atraviesa todas las ramas del derecho, es decir, que es un pantallazo por todo, ¿no? Sí. Pero además de eso, que eso está bueno porque es como aprender un poco y reforzar ciertos conceptos o cosas que vimos, ¿no? También cuando estudiamos. Lo que tiene bueno es interdisciplinario y por otro lado es un concepto de aprendizaje disruptivo. Sí. Es decir, no es que nosotros, no es un posgrado convencional, como, no, por ejemplo, nosotros estamos, los directores, estamos todas las clases, hay videos, series, vienen profesores, no sé, investigadores de Harvard, vienen psicólogos, vienen filósofos, es decir, la idea es algo súper disruptivo y que termina siendo un proceso de aprendizaje constructivo y entretenido para todos los que estamos conectados a esa hora en ese Zoom. Así que las invito porque verdaderamente les doy fe, no porque yo esté ahí, pero les doy fe de corazón que no se van a arrepentir. Gracias a todos por acompañarnos y gracias, Cecilia, por la excelente explicación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados.